Hace un minuto, lo que dijo Marco Antonio Solís en su última entrevista lo cambia todo. Atención fanáticos de la música, de la verdad y de los secretos mejor guardados del espectáculo latino. Una entrevista inesperada. Unas palabras que nadie imaginaba. Y un silencio que se volvió más elocuente que 1000 canciones. Lo que Marco Antonio Solís acaba de confesar hace apenas unos minutos, está estremeciendo las redes sociales y los medios en todo el continente. El legendario Buki, conocido por llenar estadios, por sus letras cargadas de emoción y por ser una de las figuras más queridas de la música romántica, acaba de romper una barrera que llevaba años intacta. En una entrevista que parecía de rutina, Marco lo dijo. Sin filtros. Sin avisos. Sin cortes. Y lo que confesó podría cambiar para siempre como lo vemos, como lo escuchamos, e incluso como lo recordaremos. Las especulaciones estallaron al instante. ¿Fue una despedida encubierta? ¿Una revelación personal sobre su salud? ¿Una verdad incómoda sobre su pasado? ¿O acaso, una indirecta hacia alguien de su círculo íntimo? Algunos expertos ya lo están analizando cuadro por cuadro. Los fans están buscando pistas ocultas en sus letras. Y en redes, el debate está encendido. Marco se cansó de callar. ¿Está por retirarse definitivamente? ¿Confesó algo que lo persiguió por años? Porque no solo se trata de lo que dijo, sino de cómo lo dijo, con los ojos húmedos, la voz quebrada y un silencio final que dejó helado al entrevistador. Este no fue un comentario más. Este fue un grito disfrazado de calma, una confesión hecha canción, una verdad que ya no cabía en su pecho. En este video, vamos a mostrarte el fragmento exacto de la entrevista. Desglosaremos el contexto oculto detrás de sus palabras y te revelaremos lo que nadie te está contando. Pero antes de continuar, si te apasionan las historias reales, los secretos que estremecen a las leyendas y las verdades que el mundo aún no conoce, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo y actives la campana para no perderte ningún detalle. Déjanos tu like si tú también sientes que las palabras más fuertes no se gritan, se susurran con el alma, y cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que quiso decir realmente Marco Antonio Solís? ¿Es este el principio de su despedida, o el comienzo de una nueva etapa? Prepárate, porque lo que vas a ver a continuación no es solo una entrevista, es una confesión que cambiará su historia. Antes de que los estadios corearan su nombre, antes de que sus letras se tatuaran en la piel de miles de seguidores y antes de que su voz se volviera un consuelo para corazones rotos, existió un niño. Un niño con una guitarra demasiado grande para sus brazos, pero con un sueño aún más grande que el cielo de Michoacán. Marco Antonio Solís nació el 29 de diciembre de 1959 en Ario de Rosales, un rincón encantado del estado de Michoacán, donde la tierra huele a maíz, a campo mojado y a esperanza. Allí, en una familia humilde pero rica en valores, comenzó a escribirse una historia marcada por la música, la fe y la profunda conexión con sus raíces. Desde muy temprana edad, Marco ya tenía un brillo especial en los ojos. Mientras otros niños correteaban por los caminos polvorientos o jugaban al trompo bajo la sombra de un árbol, él se sentaba en silencio a escuchar las notas que salían de la radio familiar. Se enamoró de las voces que contaban penas y alegrías, y pronto comenzó a imitar sus melodías, primero con la voz, luego con una guitarra que le prestaba un tío, y finalmente con composiciones propias, sencillas, pero sinceras. La música, en su entorno, no era solo entretenimiento, era medicina, era refugio. En un México rural donde las oportunidades escaseaban, donde la economía pesaba en los hombros de los adultos y los niños aprendían a trabajar desde temprano, Marco encontró en la música una manera de escapar. De imaginar, de volar. Su familia lo apoyaba como podía. Su madre lo escuchaba cantar mientras lavaba ropa. Su padre, aunque rígido y silencioso, sonreía por dentro al verlo tan entregado a su vocación. A veces no había suficiente dinero para nuevos instrumentos, pero nunca faltó el aliento ni el orgullo silencioso. Durante su adolescencia, Marco Antonio ya era conocido en su comunidad. Participaba en festivales escolares, en celebraciones locales, y muchas veces, sin que nadie se lo pidiera, tomaba la guitarra y comenzaba a cantar en las reuniones familiares.
No necesitaba escenario ni micrófono. Su voz bastaba para silenciar a todos. Pero no todo fue sencillo. El camino del arte en un entorno rural estaba lleno de obstáculos, prejuicios, inseguridad económica, presión por buscar un trabajo real y el miedo constante al fracaso. En más de una ocasión, estuvo tentado a dejarlo todo. Sin embargo, su corazón le gritaba que insistiera. Que esa voz, ese don que llevaba dentro, no podía quedarse en silencio. Inspirado por grandes artistas mexicanos como Javier Solís, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez y Los Panchos, Marco comenzó a componer sus propias canciones. Letras que hablaban de amor, de ausencia, de nostalgia, y que, sin saberlo, estaban forjando la identidad musical que más tarde lo haría inmortal. Fue en esa mezcla de inocencia, lucha y sensibilidad, donde nació el verdadero Marco Antonio Solís, el poeta que todos llevamos en el alma. El niño que nunca dejó de soñar y que con guitarra en mano comenzó a escribir una de las historias más bellas de la música latina. Así empezó todo. No con fama ni con fortuna, sino con una voz, una guitarra y un corazón dispuesto a cantar hasta el final. Después de una infancia llena de sueños y sacrificios, el joven Marco Antonio Solís estaba listo para dar el gran salto hacia su destino. Era la década de los años 70, un México vibrante y cambiante, donde la música regional comenzaba a conquistar escenarios cada vez más grandes. Fue en ese ambiente que Marco, junto a su primo Joel Solís y otros amigos de la infancia, decidió formar una banda que llevaría el nombre de los Bukis, una palabra que en el dialecto yoreme significa niños o jóvenes. Los comienzos no fueron sencillos. Lejos de las luces y los grandes estudios, los Bukis tuvieron que abrirse camino tocando en pequeños bares, ferias de pueblo, bodas y fiestas familiares, espacios donde la música era la alegría que unía a la gente. Cada presentación era una oportunidad, pero también un reto, el público era exigente, la competencia feroz y las puertas de las grandes compañías discográficas parecían cerrarse una y otra vez. Sin embargo, algo en la voz de Marco Antonio, en la pasión con la que cantaba y componía, empezó a llamar la atención, su estilo único, que combinaba la tradición del romanticismo mexicano con un toque fresco y auténtico. Los fue llevando poco a poco a nuevos escenarios y audiencias. La química entre los integrantes de los Bukis era palpable, compartían la misma hambre de éxito, el mismo amor por la música y un compromiso inquebrantable con sus sueños. Mientras recorrían pueblos y ciudades, cada aplauso era un combustible que alimentaba su perseverancia. La recompensa llegó cuando comenzaron a lanzar canciones que se convirtieron en himnos inolvidables. Tu cárcel, con su desgarrador mensaje de amor y arrepentimiento, tocó la fibra sensible de miles, Quiéreme se volvió un canto de entrega total, y si no te hubiera sido marcó una época, transformándose en una de las baladas más emblemáticas no solo de México, sino de toda Latinoamérica. Estas canciones no solo llenaron salas, sino que también conquistaron corazones y radios en múltiples países, desde México hasta Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. La voz de Marco Antonio Solís se convirtió en sinónimo de romanticismo y verdad. Pero el camino del éxito no solo trajo alegrías. Entre giras interminables, la presión de los medios y los desafíos personales, Marco aprendió valiosas lecciones, la importancia del trabajo en equipo, la humildad ante la fama y la urgencia de mantenerse siempre fiel a su esencia. Fue así que comenzó a escribir sus propias canciones, muchas inspiradas en sus propias experiencias y emociones profundas, lo que le permitió conectar aún más con su público. Cada verso era un reflejo de su alma, cada melodía un suspiro que invitaba a soñar. A pesar de que la fama comenzaba a tocar su puerta, Marco Antonio nunca olvidó sus orígenes. Su corazón seguía en Ario de Rosales, con su familia y sus raíces que lo moldearon. Y esa sencillez, esa autenticidad, fue lo que lo mantuvo firme y querido por millones. De joven soñador en un pequeño pueblo, a una estrella que empezaba a brillar con fuerza en el firmamento musical latinoamericano, así se fue escribiendo el prólogo de la leyenda llamada Marco Antonio Solís. Después de años de éxito con los Bukis, Marco Antonio Solís decidió dar un paso que cambiaría el rumbo de su carrera para siempre, emprender su carrera como solista. Este no fue un movimiento fácil ni garantizado. Muchos artistas enfrentan el desafío de salir de una banda reconocida para brillar por sí mismos.
Pero él estaba decidido a demostrar que su talento iba más allá de la agrupación que lo catapultó a la fama. En 1996 lanzó su primer álbum como solista, En pleno vuelo, que rápidamente fue recibido con entusiasmo por sus seguidores y críticos por igual. Sus letras profundas, su voz cálida y su estilo único conquistaron a una nueva generación de oyentes, sin perder a quienes lo habían seguido desde sus primeros días. Lo que siguió fue un éxito tras otro. Álbumes como Marco, Trozos de mi alma y No molestar no solo llenaron las listas de popularidad, sino que también mostraron su evolución artística y su capacidad para reinventarse sin perder su esencia. Temas como Si no te hubieras ido, o Me voy o te vas y Más que tu amigo se volvieron clásicos instantáneos y se mantuvieron en la memoria colectiva de millones. Pero más allá de la música, el ascenso de Marco Antonio Solís como solista significó también la consolidación de su imagen como un artista íntegro y apasionado, capaz de transmitir emociones genuinas a través de cada nota y cada verso. Su conexión con el público creció, y sus conciertos comenzaron a ser eventos masivos, donde la emoción y la nostalgia se mezclaban en cada canción. Además, su éxito trascendió las fronteras mexicanas, llegando a conquistar América Latina, Estados Unidos y más allá, consolidándolo como uno de los máximos exponentes de la música latina contemporánea. Sin embargo, este camino no estuvo exento de retos. La presión de mantenerse en la cima, la crítica constante y los cambios en la industria musical fueron obstáculos que Marco Antonio enfrentó con humildad y determinación. Su legado como solista es el testimonio de que el talento combinado con la perseverancia puede transformar sueños en realidades y que la música tiene el poder de unir generaciones, contar historias y sanar corazones. En un giro inesperado que ha sacudido los cimientos del mundo musical y dejado a sus seguidores con el corazón en vilo, Marco Antonio Solís decidió abrir las puertas de su vida como nunca antes lo había hecho. Tras décadas de éxitos, reconocimientos y una carrera casi intachable, parecía que el Buki ya no tenía secretos para nadie, pero esta entrevista vino a romper ese mito. Con una mirada profunda, pausas que hablaban más que las palabras y una sinceridad desgarradora, Marco Antonio se mostró vulnerable, humano. Y reveló un lado de su historia que había permanecido oculto detrás de los reflectores y los escenarios. Confesó que, detrás del ícono romántico, hubo años de luchas internas que pocos imaginaron. Momentos oscuros que marcaron su vida personal, batallas emocionales contra el estrés, la soledad y el peso de las expectativas. Una carga que llevó en silencio, cuidando siempre la imagen pública, pero que afectó su bienestar más profundo. Y como si eso no fuera suficiente, lanzó sutiles indirectas y mensajes enigmáticos que han desatado una tormenta de especulaciones. ¿Se habrá sentido traicionado por personas en las que confiaba? ¿Habrá enfrentado conflictos con amigos cercanos o socios de su carrera? Los medios y fans están ávidos de respuestas, analizando cada frase, cada gesto, buscando pistas en el lenguaje corporal y en las palabras entre líneas. Marco Antonio también habló de la inspiración detrás de sus canciones más emblemáticas, pero esta vez con un tono distinto, cargado de sinceridad cruda. Confesó que muchas de esas letras nacieron en medio de desilusiones profundas, secretos dolorosos y experiencias que nunca imaginamos. No eran solo historias de amor y desamor, eran fragmentos de su propia vida, de su alma expuesta en melodías. Un fragmento de esta entrevista se volvió viral en cuestión de horas, y en él, el artista parece insinuar que su pausa temporal en los escenarios no fue simplemente un descanso o un retiro voluntario. Más bien, fue una estrategia necesaria para alejarse de presiones externas, conflictos ocultos y situaciones que afectaban su paz interior y creatividad. Desde entonces, rumores sobre un posible regreso en grande o la preparación de un proyecto musical que podría redefinir su carrera han comenzado a circular con fuerza. Cada palabra dicha en esa charla se ha convertido en una pieza clave de un rompecabezas que millones esperan armar. Lo que es indudable es que esta entrevista marcó un antes y un después en la vida y la imagen pública de Marco Antonio Solís. Nos mostró a un artista más auténtico, con luces y sombras, dispuesto a enfrentar sus verdades y a compartirlas con el mundo, sin importar el dolor que eso implique. Esta revelación ha unido aún más a sus seguidores, quienes ahora ven en él no solo a un cantante legendario, sino a un hombre valiente que lucha por su paz y por ser fiel a sí mismo.
Aunque Marco Antonio Solís es reconocido mundialmente por su talento y su voz inconfundible, su carrera no ha estado exenta de polémicas y controversias que han marcado momentos decisivos y también oscuros en su trayectoria. Una de las más comentadas fue su alejamiento abrupto de los Bukis, una decisión que sorprendió tanto a fans como a críticos. Aunque oficialmente se habló de motivos creativos y deseos de explorar una carrera como solista, los rumores apuntaban a conflictos internos dentro de la banda, diferencias irreconciliables y tensiones que se mantuvieron en secreto durante años. Se dice que ciertas decisiones empresariales y diferencias personales tensaron la relación entre los miembros, aunque nunca se aclaró del todo qué ocurrió realmente. Otro capítulo polémico fue la crítica que recibió por parte de algunos sectores del público y la prensa por su estilo y las letras de sus canciones. Mientras muchos celebraban su romanticismo y sensibilidad, otros cuestionaban que sus letras se repetían o que apelaban demasiado al sentimentalismo tradicional, acusándolo de no evolucionar con los tiempos ni arriesgarse a temas más profundos o sociales. Esta controversia generó debates acalorados, especialmente entre generaciones más jóvenes y seguidores de otros géneros musicales. En el plano personal, también hubo momentos de tensión pública. Se especuló sobre diferencias y conflictos con otros artistas de la industria, rivalidades veladas que nunca se confirmaron del todo pero que alimentaron la prensa rosa y los rumores en redes sociales. En algunos casos, estas polémicas afectaron la imagen pública del cantante y su relación con ciertos medios de comunicación. Además, su vida privada, aunque generalmente reservada, fue objeto de especulaciones y rumores que en ocasiones pusieron a prueba su reputación. Algunos escándalos menores relacionados con supuestas separaciones, desacuerdos familiares o situaciones personales se difundieron, aunque siempre sin confirmación oficial y con versiones contradictorias. A pesar de todo, Marco Antonio Solís ha sabido manejar estas controversias con discreción y profesionalismo, evitando enfrentamientos públicos mayores y manteniendo su enfoque en la música. Sin embargo, esas sombras y rumores han acompañado su carrera, recordándonos que detrás del éxito y la fama siempre hay historias complejas y humanas. Detrás del ídolo, del artista que llena estadios y conquista corazones con cada verso, existe un hombre de carne y hueso. Un hombre que ha amado, que ha caído, que ha tenido dudas, silencios, heridas que no sanan con aplausos. Y fue en un momento inesperado, lejos de los reflectores, cuando Marco Antonio Solís rompió ese escudo que durante años lo protegió, y se permitió hablar desde lo más profundo de su alma. En una entrevista que conmocionó a quienes lo siguen desde hace décadas, Marco Antonio soltó una frase que desarmó a todos: el éxito no compensa la soledad. Sus ojos, enrojecidos, y su voz entrecortada, delataban algo más que nostalgia. Hablaban de una carga emocional que el artista ha llevado por años en silencio. Confesó que durante mucho tiempo, mientras el mundo lo celebraba, él se sentía emocionalmente desconectado. A pesar de los premios, las giras internacionales y el amor de millones, había noches en que lloraba solo, sintiendo que el verdadero Marco Antonio, ese niño sensible que escribía en los rincones oscuros de su casa, se perdía en medio de una industria que muchas veces exige más de lo que uno puede dar. También habló del miedo. El miedo a no estar a la altura de las expectativas, a envejecer en un mundo que idealiza la juventud, a perder la chispa creativa que lo había acompañado toda la vida. Confesó que hubo etapas en las que consideró retirarse definitivamente, no por falta de inspiración, sino por agotamiento emocional. En otro momento de la conversación, hizo una revelación aún más dolorosa: he fallado como padre, y eso me duele más que cualquier otra cosa. No entró en muchos detalles, pero sus palabras dejaron entrever que su carrera y los constantes viajes lo alejaron, por momentos, de sus seres más cercanos. Y aunque ha tratado de reparar ese daño con el tiempo, aún hay heridas abiertas. Pero no todo fueron sombras. También habló del amor verdadero, de su esposa, de su fe, y de cómo ha encontrado consuelo en la espiritualidad, en el silencio y en el perdón. Reconoció que escribir canciones es su forma de sanar, su terapia secreta, y que cada letra que el mundo canta es, en el fondo, una carta que alguna vez él no se atrevió a enviar. Estas confesiones íntimas no solo sorprendieron al público, humanizaron al ídolo. Mostraron que incluso las leyendas lloran, se quiebran y buscan redención.
En medio de la vorágine del éxito, las giras interminables y el constante asedio de los medios, Marco Antonio Solís encontró en su matrimonio un refugio, un equilibrio, una razón para seguir creyendo en el amor real. Su relación con Cristi Solís, exmodelo cubana, comenzó en los años 90, cuando ambos estaban en momentos completamente distintos de sus vidas. Él, ya consagrado como uno de los grandes de la música latina. Ella, joven, bella, y con sueños propios. Pocos apostaban por la pareja. Los rumores de que era una relación por interés o fama no tardaron en circular. Sin embargo, con el paso de los años, aquellos rumores fueron cayendo uno por uno, y lo que quedó fue una historia de amor que ha resistido todo tipo de tempestades. Cristi no solo ha sido su esposa, ha sido su confidente, su pilar emocional, su consejera silenciosa. Ambos han enfrentado momentos complejos, crisis personales y profesionales, e incluso periodos en los que la distancia física por las giras del cantante amenazaban con enfriar la relación. Pero cada vez que la prensa especulaba con una separación, ellos respondían con una aparición pública, una mirada cómplice, o simplemente con el silencio firme de quienes no necesitan probar nada a nadie. En más de una entrevista, Marco Antonio ha dicho que su esposa es su mayor fuente de paz. Le ha escrito canciones, muchas de ellas con letras tan íntimas que solo quienes conocen su historia logran descifrarlas completamente. Ella, por su parte, ha decidido mantener un perfil más discreto, alejada del ruido mediático, centrada en su familia, en sus hijas y en cuidar la armonía del entorno que han construido juntos. No obstante, el matrimonio no ha estado exento de críticas. Algunos sectores han cuestionado la diferencia de edad entre ambos, otros han hablado de supuestas infidelidades, y muchos más han inventado crisis que nunca se confirmaron. Pero la realidad es que, con más de 2 décadas juntos, Marco y Cristi han demostrado que su amor no necesita aprobación externa. Han criado una familia, han superado las pruebas del tiempo y de la fama, y siguen caminando de la mano. Uno de los momentos más simbólicos de su relación fue cuando Marco Antonio, en medio de un concierto multitudinario, le dedicó una canción a su esposa con lágrimas en los ojos. El público aplaudió, pero quienes lo conocen de verdad supieron que ese gesto no fue para las cámaras, sino una declaración honesta de amor y gratitud. Hoy, su matrimonio se percibe más fuerte que nunca. Cristi acompaña al artista en muchos de sus eventos importantes y juntos siguen escribiendo una historia que, lejos de ser perfecta, es profundamente humana. A sus más de 6 décadas de vida, Marco Antonio Solís no solo sigue vigente, está viviendo uno de los momentos más plenos y significativos de toda su carrera. Lejos de conformarse con su legado, ha decidido reinventarse, explorar nuevos caminos y volver a conectar con el alma del público que lo ha acompañado durante generaciones. Uno de los acontecimientos más impactantes fue su esperado regreso con los Bukis después de más de 25 años de separación. Lo que parecía imposible, lo que muchos creían un capítulo cerrado, se transformó en un reencuentro histórico cargado de nostalgia, lágrimas y emoción. La gira del reencuentro fue un éxito rotundo. Miles de personas abarrotaron estadios en Estados Unidos y México, demostrando que la música, cuando nace del alma, nunca envejece. Este regreso no fue solo un movimiento artístico. Fue un acto de perdón, de reconciliación, de sanar viejas heridas. Marco Antonio confesó que volver a compartir escenario con sus antiguos compañeros fue como cerrar un ciclo, como volver al lugar donde todo comenzó, pero esta vez con sabiduría, humildad y gratitud. En paralelo, Marco Antonio no ha dejado de componer ni de grabar. Recientemente lanzó nuevas producciones con letras más introspectivas, donde explora temas como la espiritualidad, la conexión con la naturaleza, la búsqueda de paz interior y la importancia de las emociones verdaderas. Sus canciones siguen tocando fibras profundas, pero ahora desde una mirada más serena, más contemplativa, como la de un hombre que ha caminado por el desierto y ha encontrado su oasis. Además, ha sorprendido con colaboraciones inesperadas con artistas jóvenes del pop y el regional mexicano, demostrando que no teme fusionar estilos ni tender puentes generacionales. Para él, la música es evolución, pero también raíz. Y esa mezcla lo ha mantenido no solo relevante, sino admirado por nuevas audiencias que descubren su legado a través de plataformas digitales como YouTube, TikTok y Spotify.
En cuanto a su vida personal, Marco Antonio se muestra más cercano a su familia, más reflexivo y profundamente agradecido con la vida. Ha declarado que uno de sus sueños actuales es compartir más tiempo con sus hijas y transmitirles los valores que lo han sostenido en los momentos más difíciles. También ha invertido en proyectos alternativos, desde su propio viñedo hasta iniciativas turísticas y culturales en su tierra natal, Michoacán, donde ha impulsado el arte, la educación y el desarrollo comunitario. Hoy, Marco Antonio Solís no es solo un cantante, es un símbolo de resiliencia, de coherencia y de evolución. Un artista que ha sabido mirar hacia adentro, reencontrarse con su esencia y seguir caminando con el corazón abierto. Hablar del legado de Marco Antonio Solís es hablar de mucho más que canciones. Es hablar de un hombre que convirtió el amor, el dolor y la esperanza en poesía cantada. Es hablar de un artista que no solo se ganó el corazón de millones, sino que dejó una huella que trascenderá generaciones, idiomas y fronteras. Desde sus inicios humildes en Michoacán, hasta los escenarios más grandes del continente, Marco Antonio ha tejido una historia que mezcla talento, sacrificio y una sensibilidad pocas veces vista en la industria musical. Su capacidad de escribir canciones que parecen hablarle directamente al alma de quien las escucha es una de las razones por las que su música ha sobrevivido al paso del tiempo, sin perder vigencia. El legado musical de Marco Antonio Solís no solo se mide por los premios o discos vendidos, que son muchos, sino por la forma en que sus letras acompañaron a millones en momentos clave, un primer amor, una despedida dolorosa, una boda, una reconciliación, el luto, o incluso un reencuentro con uno mismo. Canciones como Si no te hubieras ido, Tú me vuelves loco, Más que tu amigo o A dónde vamos a parar no solo son éxitos, son himnos generacionales que aún hoy se cantan en voz alta, con lágrimas en los ojos o sonrisas en el rostro. Y cada acorde, cada palabra, lleva la esencia de un hombre que se desnudó emocionalmente en cada verso. Pero su legado no termina en la música. Marco Antonio también ha sido un puente entre culturas, un referente de identidad para millones de latinoamericanos en el mundo. Su figura ha inspirado a nuevos artistas, que lo ven no como una meta inalcanzable, sino como un ejemplo de que con autenticidad, trabajo y pasión, se puede llegar lejos sin perder el alma. En un tiempo donde muchos artistas se pierden en la fama efímera, Marco Antonio Solís ha demostrado que lo más importante es permanecer fiel a uno mismo. Nunca necesitó escándalos, excesos ni estrategias artificiales para brillar. Su luz nació del corazón, y desde ahí sigue iluminando. Hoy, su música se estudia, se analiza, se versiona y se canta. Sus frases se tatuaron en pieles, se escribieron en cartas de amor, se susurraron al oído. Y aunque algún día su voz se apague físicamente, su legado vivirá en cada nota, en cada recuerdo, en cada lágrima que una de sus canciones provoque. Y así, entre luces que se apagan lentamente y acordes que aún resuenan en el alma, llegamos al final de este viaje por la vida, los misterios, las caídas y las eternas melodías de Marco Antonio Solís. Un hombre que no solo escribió canciones, escribió parte de nuestra historia emocional. Porque no importa si lo escuchaste por primera vez en un casete viejo, en un disco de vinilo, en un CD rayado o en Spotify mientras llorabas en silencio. Marco Antonio Solís estuvo ahí. En ese momento. En ese amor que te transformó, en esa pérdida que te partió, en esa tarde de carretera, en ese abrazo que aún recuerdas. Su legado no se mide en cifras, sino en emociones. Y mientras haya una voz que entone una de sus letras, una guitarra que imite su rasgueo, o un corazón que se estremezca al escucharlo, Marco seguirá vivo. Por eso, hoy queremos rendirle homenaje en vida. Porque no todos los días nace un artista como él. Porque aún está con nosotros, creando, compartiendo, sintiendo, y porque su historia nos recuerda que lo verdadero, lo hecho desde el alma, nunca pasa de moda. ¿Qué significa Marco Antonio Solís para ti? ¿Hay alguna canción suya que marcó tu vida, tu juventud o tu presente? Déjamelo aquí abajo, en los comentarios. Me encantaría leerte. Y si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez lloraste con sus letras o te enamoraste con su voz, no te vayas sin dejar tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias llenas de emoción, música y verdad.
Gracias por acompañarme en este viaje, hasta la próxima, donde seguiremos explorando la vida de los grandes, los que nos marcaron, los que siguen cantando, aun cuando el mundo se quede en silencio. Y mientras viva el amor, la voz de Marco también vivirá.